¿Cómo les va? Ya hace un rato que empezó esto, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Estamos despiertos? ¿Cómo estamos? Un poquito más de ruido quisiera yo, estoy medio festivalera. Bueno, qué alegría poder estar hoy en el Congreso de Buenas Prácticas. Estoy súper emocionada también de ver el grupo que estuvo antes. Ustedes algunos ya me conocen, dice ella, se hace la famosa, ¿eh? Pero durante muchos años yo fui parte de Senderos del Sembrador y parte de este congreso, y hoy vengo con otro sombrero, así que ténganme paciencia porque estoy como muy embargada de emoción también y en la responsabilidad de contarles algo distinto desde otro lugar, y bueno, ese es mi desafío de hoy. Yo vengo a presentar Vea Oportunidades. ¿Qué es Vea Oportunidades? Vea Oportunidades es el programa que estamos desarrollando, un programa nuevo que empezó este año, que estamos desarrollando dentro de la ciudad de Buenos Aires. Como decían recién cuando me presentaron, yo ahora estoy como directora de Vida Independiente e Inclusión Económica dentro de la Subsecretaría de Discapacidad, de Vea Discapacidad de la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que muchos conocen como Copidis. ¿Copidis conocen? O sea, a mí la verdad que me gusta que la gente esté como más activa, ¿no? Entonces, ¿conocen o no conocen Copidis? ¿Conocen Copidis? Bueno, es como la Dirección de Discapacidad y Políticas Públicas que hay acá en Vicente López, pero de la Ciudad de Buenos Aires. El año pasado se armó una estructura nueva con rango de subsecretaría y para diferenciar un poco de lo que hacíamos antes y lo que hacemos ahora, si bien abrazamos toda la anterior gestión de lo que era la Copidis, ahora nos llamamos más Vea Discapacidad. Y dentro del área que me toca a mí hay como dos líneas. Una que promueve la vida independiente, que eso se las voy a contar otro día en otro congreso, y hoy vamos a hablar específicamente de un área que está siendo un gran desafío y de la que recién nos hablaron los chicos, que es la inclusión laboral. ¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires? Porque hoy hablamos más temprano con Mariana, y Mariana también en la apertura de ayer nos decía esta importancia del trabajo local, de qué hacemos cada uno de los municipios, de las jurisdicciones, que somos quienes estamos cerca de nuestra gente, de nuestros vecinos, nuestras vecinas. Por supuesto, la dimensión de Vicente López es una cosa, la dimensión de Ciudad es otra, por la cantidad de personas que viven y que hay, pero sí seguimos teniendo este registro más de lo local. ¿Qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires? En la Ciudad de Buenos Aires los datos nos dicen que tenemos alrededor de 300.000 personas con discapacidad, pero con certificación hay unas 226.000. Es decir, que el 10% de las personas de la Ciudad de Buenos Aires tienen una discapacidad. ¿Y qué pasa con el empleo? Bueno, los números de empleo de personas con discapacidad son similares en todo el país y son bastante complejos. Fíjense que nosotros decimos que en la ciudad 3 de cada 10 personas con discapacidad participan del mercado laboral. Eso no significa necesariamente que tienen un trabajo registrado, significa que de alguna forma participan, y de ellos el 70% de los que no participan están inactivos, ni siquiera buscan trabajo. Y hay una de las cosas que nos tenemos que preguntar cuando pensamos en el diseño de las políticas públicas es por qué esa población ni siquiera está buscando o intentando incorporarse. Y creo que todos debemos tener alguna intuición sobre eso, ¿no? ¿Por qué les parece que las personas con discapacidad que no acceden al trabajo ni siquiera están buscando? ¿Quién tiene alguna idea? Sí. Porque no hay. O porque además ni siquiera se sienten convocadas cuando hay ofertas de trabajo, porque alguien ve una oferta de trabajo y si tiene una discapacidad dice, ni siquiera lo voy a intentar. De todos modos, estos números, como les decía, son similares en todo el país. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde el gobierno de la ciudad para eso? Estamos armando una política social que sea un puente. Recién la gente de la empresa Pini decía al final de su presentación, hacía un alegato a quienes tengan un emprendimiento, a quienes tengan una empresa, que se animen a dar una oportunidad, y se los dicen desde una empresa. Están diciendo, si acá hay un montón de gente que si damos la oportunidad, es gente valiosa, que te suma valor a la empresa. Incluir personas con discapacidad en la empresa no es caridad, es sumar valor. Bueno, nosotros lo que creemos es que necesitamos generar ese puente que nos permita mejorar las oportunidades de inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad y potenciar su autonomía. En la imagen, colaboradores de nuestro programa, que son una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad, porque en este equipo nuevo que lidera Silvia Alonso, que anda por ahí, ¿no está Silvia? Ahí está Silvina Alonso, que es quien lidera este programa. Yo hoy lo vengo a contar, pero lo lidera Silvina. El 40% de su equipo son personas con discapacidad. Es decir, este equipo además se conformó por personas profesionales con y sin discapacidad. Construimos entonces, ¿cuál es nuestra idea? Construir, trabajar para que el mercado de trabajo y la inclusión económica sea accesible, diversa y justo. Y empezamos a hablar de inclusión económica porque a veces la expectativa sobre el empleo formal registrado es una expectativa muy lejana. Hoy comparábamos números con algunos otros colegas y la realidad es que está muy difícil la inserción en el mercado laboral formal. Pero podemos hacer mucho para mejorar la inclusión laboral. Entonces, ¿qué acciones tomamos? Acciones que tengan que ver, por supuesto, con la inclusión al mercado de trabajo, porque eso es
bandera y un objetivo que no vamos a abandonar de ninguna forma, pero además también el apoyo al empleo independiente. Tenemos como diferentes líneas de acción cuando pensamos en esta política pública. Lo que nosotros pensamos es, ok, para las personas con discapacidad, para las empresas y qué podemos hacer desde el Estado. Entonces, en lo que tiene que ver con las personas, trabajamos en una base de talentos. La Ciudad de Buenos Aires tiene históricamente un registro único laboral. ¿Alguien conoce el RUL? Registro único laboral, hay algunas personas que sí. Y ahí hay mucha cosa para mejorar en ese registro, porque es un registro muy antiguo, que tenía poca rotación, y que además yo creo que, por la gente que levantó la mano, quiero decir esto, creo que tampoco lo contábamos bien. Ese registro es fundamental para el cumplimiento del cupo de la ciudad, es decir, si una persona quiere entrar al empleo público, tiene que estar en ese registro, eso está marcado por la ley en la ciudad. Pero además nosotros lo estamos refuncionalizando para que sea una base activa y ágil que nos permita acercarle a las empresas que están buscando los talentos de las personas de la ciudad. Pero otra cosa que nos encontramos, y que para la gente que está acá seguramente no es ninguna novedad, es que hay una brecha importante entre las habilidades que tienen las personas con discapacidad y lo que hoy está reclamando el mercado laboral. Entonces ahí tenemos la posibilidad de fortalecer los perfiles de las personas que están en búsqueda de trabajo, o incluso promover que más personas se animen a empezar a buscar trabajo y acompañarlas en esta formación para esto nuevo que nos pide el mercado. Y por supuesto trabajar para desarrollar cada vez más oportunidades. Y esto es convencer empresas uno a uno para que se paren en el lugar donde se paran empresas como la de Recién Pyme. En este momento, en nuestra base tenemos más de 3.500 personas con perfiles activos. Pero además, trabajar con toda una base de acciones para empujar a las empresas para que puedan, para que realmente se animen y les resulte importante e interesante acercarse al mercado de trabajo, acercar a puestos para personas con discapacidad al mercado de trabajo. Que quiero aclararles que lo que nosotros pensamos es que cualquier puesto laboral es para una persona con discapacidad. Lo que hay que trabajar tiene que ver con evaluar el perfil de la persona, saber la persona qué quiere hacer, qué le interesa, cuáles son sus capacidades y tratar de matchar con los requerimientos que tienen las empresas y ahí trabajar los ajustes razonables. Ese es el esquema ideal. Para llegar a ese esquema, igual hay que hacer un montón de acciones y no alejarnos de ninguna. ¿Qué hace nuestro programa para las empresas? Les ofrecemos a las empresas el servicio de asesoramiento, de sensibilización, de los miedos que tienen las empresas al momento de pensar en los procesos. Se siguen repitiendo, aunque hace años y años que trabajamos sobre estos temas, muchos de los que están acá los veo, venimos trabajando sobre estos temas. En las empresas sigue pasando esto de el miedo a contratar a una persona con discapacidad, si va a ser distinto, si no, si qué pasa si no se puede despedir o no. Todo ese tipo de prejuicios que siguen sobreviviendo. Pero también con deducciones especiales, trabajando con el código fiscal para que una empresa que contrate a personas con discapacidad pague menos impuestos. Con programas que la ciudad tiene, y esto se los cuento porque, como decían acá, a lo mejor hay alguien de una empresa o alguien que puede conocer a alguien que tiene emprendimiento en la ciudad. La ciudad tiene 2 programas de promoción para el empleo que no son específicos para personas con discapacidad, son de promoción del empleo, que es el de inducciones y el de prácticas profesionales. En el de inducciones, la ciudad financia que una empresa capacite a un grupo de personas para un empleo de hasta 25 horas de capacitación, después de lo cual la empresa tiene la obligación de por lo menos contratar al 20% de las personas que hayan transitado por ese programa. Quiere decir que si la empresa capacita a 10, luego tiene que contratar a 2. Es como una entrevista laboral y una inducción más larga. Pero también tenemos el programa de prácticas profesionales que permite que una empresa tome personas que trabajen hasta 20 horas semanales durante un máximo de 6 meses y de acuerdo al tamaño de la empresa, la ciudad le va a pagar o el total del estipendio o le paga una parte y una parte de la empresa. Entonces es una práctica rentada, luego de la cual, nuevamente, la empresa tiene la obligación de contratar el 20%. ¿Por qué esta obligación? Porque lo que se intenta es que no se fomente el trabajo precarizado. Entonces, que sí sea un paso para personas que requieren más atención, digamos, más tiempo para saber si ese trabajo me gusta, para saber qué es lo que nos pasa y que quizás podamos compartir. Hay personas con discapacidad que tienen una pensión o que tienen una obra social derivada de su familia y que no se animan a entrar a un trabajo porque no saben si van a durar. ¿Y después qué pasa? Entonces, nosotros creemos que esta herramienta de las prácticas ayuda a la empresa para conocer a sus potenciales trabajadores, pero también a la persona con discapacidad para saber si ese trabajo me gusta, si acá me voy a quedar, si hay solidez en esta empresa, que me permita tomar la decisión de dejar la obra social de mi familia, porque durante el periodo de estas prácticas no son incompatibles ni con la pensión ni impactan la obra social. Bueno, hace rato que me preguntaba, ¿y están trabajando con empresas? Sí, con un montón de empresas con quienes estamos trabajando. Sigamos con la presentación. Y además, como les decíamos antes, un montón de otras acciones que promuevan la inclusión laboral, económica. Entonces, promovemos que las empresas todas estas que vieron recién en la pantalla anterior, están interesadas, pero que en este momento no tengo un puesto activo, o todavía no sé si me animo a contratar a alguien, bueno, trabajamos sobre compras inclusivas. Contratá emprendedores como los que tenemos acá cuando tengas un evento.
Después trabajamos con todos los emprendedores con discapacidad de la ciudad, y si hay alguien que es emprendedor de la ciudad y todavía no, se acerca dentro de un rato y la ataca Silvina, que va a andar por ahí, abriendo espacios en las ferias. Hace un rato había otra decía que decía, bueno, estábamos en una feria inclusiva y después ahora vamos a una feria. Bueno, nosotros lo que estamos logrando son espacios en las ferias de la ciudad para los emprendedores con discapacidad y, por supuesto, asistencia técnica y capacitación. En este momento estamos acompañando a más de 250 emprendedores. ¿Cuánto estoy? 2 minutos. En 2 minutos les termino como de contar así y que les dé ganas como de seguirnos en las redes, en Vea Discapacidad en Instagram. ¿Qué estamos haciendo entonces? Bueno, ahí también ven parte de nuestro equipo de trabajo. Capacitaciones en formación, lo que estamos haciendo es desde cómo hago mi currículum hasta un trabajo que estamos haciendo con el Banco Ciudad de aprender a usar las aplicaciones, y es muy importante porque cómo uso una billetera virtual, cómo lo manejo, etc. Por supuesto, nuestras búsquedas activas, dentro de eso destacar la Expo Empleo. La Ciudad de Buenos Aires tiene sistemáticamente toda una serie de Expo Empleos, de las que algunos seguramente escucharon, porque cuando se hace la de la rural, que es muy grande, van miles de personas, salen en la tele y etc. Nosotros hemos accesibilizado esas expo para que cualquier persona con discapacidad pueda participar, pero a la vez hicimos 2 expo empleo con foco en discapacidad. Nuestras expo en la ciudad tienen a veces diferentes focos: economía plateada, jóvenes y primer empleo. Hemos hecho 2 con énfasis en discapacidad, con buenos resultados. En la última que hicimos teníamos 50 puestos de trabajo a disposición. La miro a Silvina porque está con los números y ella es la que me va diciendo si lo estoy diciendo bien o no. Y también estamos trabajando ferias in company, es decir, que estos expositores, estos emprendedores que veníamos antes, puedan participar de espacios de venta más cómodos que una feria, que es las expo dentro de las empresas, y otras acciones de impacto. Avancemos un cachito más y ya terminamos. Entonces, ¿cómo sería nuestra política pública que decimos basada en evidencia? Actualizar nuestra base de talentos, que la base de talentos de personas que tenemos sea actual y ágil. Trabajamos con tableros e indicadores para poder ir viendo en tiempo real todas estas acciones que vamos llevando, y la construcción también de datos a nivel interministerial. Porque como siempre dice Mariana, lo que no se mide no existe. Así que nosotros estamos midiendo todo. Por último, ¿qué les podemos contar de números? Bueno, en lo que va de este año, este programa empezó a principio de este año, 190 empresas contactadas, de las cuales con el 50% ya tenemos alguna línea de trabajo. Estamos gestionando 700 vacantes de puestos activos. Esto no significa que ya sean efectivos 700, sino que hay 700 búsquedas activas reales de diferentes puestos de trabajo en empresas. 750 asistentes de formación para el empleo y 4.550 personas hemos acompañado durante el año con alguna de estas acciones que ustedes vieron recién. Para este año nuestra proyección es un impacto de 8.000 personas. Para el tamaño de la ciudad igual es poco, pero bueno, este es el proyecto que recién empieza y que en un par de meses vamos a estar abriendo la primera oficina de empleo de desarrollo inclusivo y laboral de la Ciudad de Buenos Aires. Así que nada, muchas gracias.